el hombre que refundó Montevideo. Un día fue invitado a conocer Cuba para ser testigo de la revolución porque él era un militante de izquierda, un comunista o simpatizante comunista. Y estando en la habitación del hotel levantó el tubo para hablar por teléfono. Del otro lado la telefonista le dijo, patria o muerte. Y él contestó, y bueno, si hay que elegir, patria. Este es Pelo Duro. Bienvenidos a Radio Uruguay, 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Pelo Duro es nuestro personaje, nuestro nombre, nuestro hombre en esta semana. Julio Suárez fue uno de los pioneros de la historieta uruguaya. Su obra más famosa, obviamente, fue Pelo Duro, una tira cómica diaria con personajes inspirados en la realidad uruguaya del momento, creada en 1933 y publicada en los diarios El País y El Diario. El nombre de Pelo Duro fue además el título de un semanario de humor que Julio Suárez creó y dirigió entre 1943 y 1964. Además de su labor como dibujante, fue periodista y libretista de la emisora de radio CX24 y fue profesor de dibujo de la Escuela de Artes Comerciales. En 1996 el Museo del Humor y la Historieta en la ciudad de Minas lleva su nombre, y la ciudad de Montevideo, bueno, le dedicó una calle que también tiene su nombre. Pelo Duro nació en 1909, murió en 1965 con 53 años. Fue, como ustedes saben, caricaturista, historietista y periodista uruguayo. La Máquina de Pensar le va a dedicar esta semana, en acuerdo o en sintonía con la exposición y homenaje que hay ahí en la Dirección Nacional de Cultura, organizó ahí en Punto de Encuentro, ahí en San José, en la calle San José. En realidad no me acuerdo San José y qué, pero bueno, es ahí, ustedes ya conocen, en la Dirección Nacional de Cultura. Para hablar de esta exposición, y Paraguay, me dice el flaco Germán, que demuestra una vez más que conoce Montevideo. Para hablar de Pelo Duro estamos recibiendo a Cuque Esclavo. ¿Cómo andás, Cuque? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a La Máquina de Pensar. Cuque Esclavo fue el curador, es el curador de esta exposición, homenaje, y es un hombre que ha estado vinculado a la figura y a la trayectoria de Pelo Duro. Sí, tuve la suerte de ser amigo, trabajé con él y bueno, fue una especie de padre intelectual. Su hija Alicia, Cojona, decía que vos sos el hijo intelectual, yo soy la hija biológica. Me decía con el humor que te he heredado de su padre, además. Para que se den una idea, los amigos y amigas de La Máquina de Pensar, Pelo Duro nació en 1909, que fue el año que nació Onetti, y bueno, también Cuque Esclavo escribió un artículo diciendo que bueno, que el año pasado, el centenario de Onetti, como que tapó el resto de los centenarios, pero vos sabés que a mí no me parece mal que, bueno, que estemos hablando de Pelo Duro a los 101 años. Bueno, Hugo Achugar me decía, dice, mira, me parece que le hubiese gustado, dice, hacerlo a destiempo así, y bueno, y me encargó la curaduría de esta exposición, que es todo un tremendo éxito de la Dirección de Cultura ahí, y tanto es así que pensaban, editaron una cantidad de programas que se agotaron, y es una muestra que debe andar por las 2000 personas hoy ya. Sí, yo estuve por ahí hoy por la tarde, había gente, bueno, estuve hasta el último minuto, a las 7 cierra eso, me echaron prácticamente, estuve viéndolo. También están pasando un video, una documental hecha en el 2007 por Francisco Gutiérrez, entre otros. Un muy lindo trabajo, además. Así como es muy lindo trabajo el de la gente de la Dirección de Cultura, ¿no? Es precioso, esos jóvenes cómo se han metido, y que para ellos está dirigido para los jóvenes precisamente. Por supuesto, para los veteranos como nosotros, siempre es lindo reencontrarse con Pelo Duro, ¿no? Uno le ha hecho un homenaje
anual desde hace muchísimo tiempo, pero durante la época de la dictadura fue un eslabón perdido, y que es muy lindo que vuelva a recuperarse ahora, porque fue un hombre fue un humanista enorme, como deben ser los humoristas, ¿no? Una mezcla de poetas, filósofos, pensadores de la realidad social de su momento, y que es muy lindo que los jóvenes no lo pierdan, y tanto es así que esta exposición que ha sido un tremendo éxito ha contado con ese apoyo de ese elenco joven de comunicación que tiene la Dirección de Cultura, y que fue muy lindo, porque además va a ir por el interior, digo, ese interior tantas veces olvidado, ¿no? Y además no olvidemos que Julio de Suárez fue un salteño. Hace 2 años creo que hicieron una exposición o algo en Salto, porque estuve hablando con el director de Cultura en su momento, y después vi en internet que había una publicación en torno a Peloduro también. Sí, y se hizo en Montevideo hace unos años, ahí en el Museo Blanes, donde opera Gabriel Pelufo, una linda exposición, ¿no? Pero digo que siempre se sigue necesitando ese recuerdo y apoyo al trabajo de un tipo infatigable, ¿no? Alguien que había hecho, parece en los décadas del 40, había hecho ya más de 40.000, 50.000. O 50.000, digo, es una cifra impresionante. Mítica. Por eso muchas veces cuando se habla de Peloduro y la bohemia de Peloduro, de repente la gente puede pensar que, bueno, sí, en esa bohemia no era un laburante, ¿no? Y en realidad fue un tremendo laburante que se levantaba a las 8 de la mañana, escuchaba los informativos para como todo periodista, a informarse de lo que pasaba, y lo hacía de un modo así devoto, ¿no? de la información, y terminaba su jornada al mediodía, se acostaba, comía, y después seguía hasta las 7 de la tarde, y por eso su producción es tan vasta, enorme, de 50.000 caricaturas, 50.000 historietas, digo, ¿no? Sí, incluso estuve leyendo un testimonio, viste, en un libro que me prestaron, de Serafín J. García, que precisamente habla de los encuentros con la gente, lo publicó en la década de 80, y precisamente en la parte dedicada a Peloduro y la parte dedicada a Wimpy, y a Alfredo Mario Ferreiro. Una de las cosas que dice Serafín J. García es que, dice, era serio como todo humorista. Sí, porque es una materia muy en serio. Peloduro en algún momento dijo que el humorismo era un estado doloroso de la conciencia, cosa que de repente en cuanto a interpretaciones tiene mucho que ver, porque precisamente el humorista tiene que ubicarse un poco fuera del fenómeno, objetivar el fenómeno para poder caricaturizarlo, o para hacerle dar conciencia a la gente del momento en que vive. Vos en un momento escribiste de que Peloduro de alguna forma fundó Montevideo a nivel, digamos, de ficción, de historieta, que era un poco la idea también que quería Onetti, digamos, con la literatura y la generación del 45, supuestamente llevar Montevideo a la literatura, o sea, el Montevideo de la calle, lo que se veía en ese momento. Exactamente, y él lo logró ya en el 33 con Win y Roncadera, que fueron los antecedentes de Pulga y Peloduro, ¿no? Después lo fue desarrollando y evolucionaron hacia esos personajes, ¿no? Y
Pelo realmente fundó Montevideo porque era un admirador de, digamos, las historietas mundiales que reflejaban a sus pueblos. Y aunque era un hombre de izquierdas, puso a la historieta norteamericana, como era Lorenzo y Pepita, ¿no? Lorenzo y Pepita, de los cuales arrancó el perro, los perros de el perro de Lorenzo y Pepita, tiene mucho que ver con bueno, no así la mosca. No así la mosca. La mosca es auténtica. En todo el humor universal no debe existir una mosca como la de Pelo Duro. Y si no, digo, te lo digan los dibujantes, tipo estudiosos como Ontú, por ejemplo. Sí, que está aquí en el estudio. No me digas. Sí, Fermín Ontú. Un abrazo, Cuque, un abrazo. Fermín dijo unas cosas tan lindas, pero tan lindas, que a propósito de eso que me... de cómo él descubrió a Pelo Duro, y cómo Pelo Duro fue para él. Dice, mirá vos, existía una historieta uruguaya, porque él, como todo joven, estaba educado en las revistas mexicanas, de historietas. Cuque, un detalle, porque yo quería explicarle a alguien más joven, ¿no? De qué se trataba Pelo Duro un poco, y a mí me sorprendió releyendo lo poco que pude releer en esta semana pasada, cómo Suárez agarra la jerga, la forma, el dialecto de hablar de la gente del conventillo, y va y está siempre en esa cuerda y nunca se sale, digamos. Es como yo le decía a alguien, es como si alguien hiciera ahora humor con los planchas, digamos, con la cultura plancha, sin salirse nunca y sin ponerle ninguna cultura o erudición, sino que esos mismos personajes van interpretando el mundo y genera gracia, ¿no? Tratando de hablar de cosas que no siempre las captan, digamos. Y además cómo los hace evolucionar, porque Pelo Duro es el héroe del Shooting Fútbol Club, y después llega hasta, como lo puso Ontú divinamente en la caricatura suya de Pelo, con la camiseta celeste, ¿no? Maracaná, claro, sí, Maracaná. De Maracaná, y que está enfrentada precisamente al último gran triunfo del 50, ¿no? En la exposición, ¿no? Y cómo después él va evolucionando desde ese héroe popular del fútbol, como podría ser Forlán ahora, ¿no? Sí. Hasta el Pulga. El Pulga, que es un camino dentro suyo, ¿no? Cómo va interpretando la realidad, no solo nacional, sino internacional. El humor de Pulga se parecía un poco también al de Marieta Caramba, ¿no? O sea, es la idea de un humor casi involuntario. El personaje va hablando y va tratando de analizar las cosas y involuntariamente va generando, como Cantinflas también, ¿no? Que hablaba en serio y va generando, desde el punto de vista del pueblo, hablando cosas grandes, o muy, digamos, muy eruditas, muy altas. Y están los comentarios internacionales del Pulga, por ejemplo, ¿no? Que son tan justos, una manera de hablar criolla de todo lo que estaba pasando en el mundo en el momento. Claro, porque además el Pulga es, mejor dicho, Julio de Suárez, un genio de la parábola, porque de repente teníamos un problema con Wall Street y el Pulga lo asociaba a Wall Street con la porota, la porota le ocupaba toda la cama y no lo dejaba dormir tranquilo al Pulga. Y entonces, como que Wall Street, todo lo que nos incomodaba. Claro. En un momento también habla el Pulga, yo tengo aquí una cosa que tendría que haberse hecho y habría que pedírselo a Chuga, a la Dirección Nacional de Cultura, es poner en internet, colgar en internet la mayor parte de la obra, porque hay muy poca, digamos, yo busqué y hay un artículo del Pulga hace un análisis internacional de la China de Mao,
de De Gaulle y del Folies Bergère. Sí. Y en un momento dice, adentro de ella, está explicándole a la gente, ¿no? Al público, dice, la China popular viene asistiendo arriba de un continente geográfico que te agarra casi medio mapamundio si te descuidas. Y adentro de ella se domicilian, chinito más, chinito menos, unos 700 millones de almas. Sí, eso del 64, sí. Además, cuando el momento que viene De Gaulle aquí a Montevideo, que ahí en la exposición sí. está estupendo porque mira a a una especie de Speedy González, ¿no? Que está medio durmiendo la siesta bajo bajo su sombrero, y entonces le dice bueno, y le dice De Gaulle, yo venía a verlo, y dice, ¿y para qué me quieres tú? Dice el hombre, y lo mira el campesino, y lo mira y dice, ¿para qué me quieres tú? ¿Para una superproducción? Uh-huh. ¿No? Bueno, muy bien, Cuca Esclavo, te tengo que despedir, nos pasamos de la hora, pero es simplemente una excusa para abrir esta semana dedicada a Pelo Duro y para invitarlos al homenaje, exhibición que hay ahí en el punto de encuentro, es de 13 a 19 horas, ahí en San José y Paraguay, en la Dirección Nacional de Cultura. Te mando un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo a ti y a un bus que está por ahí. Un abrazo grande, Cuca. Chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ansel te lleva a vivir el Mundial. Colecciona el álbum virtual Gloria Celeste. Envía la palabra álbum con tu nick al 2010 para empezar a comprar e intercambiar las figuritas de tus ídolos. Cada mensaje es una chance extra. Participa y gana uno de los 5 viajes a Sudáfrica 2010 y cientos de premios más. Informate en www.gloriaceleste.ansel.com.uy. Ansel, sponsor oficial del hincha y la selección uruguaya. El Teatro Solís y la Filarmónica presentan Temporada de Ópera 2010. Lucia de la Marmur, de Donizetti. Estreno 28 de mayo. Las bodas de Fígaro, de Mozart. Estreno 20 de agosto. 2 puestas en escena y artistas de primer nivel. Entradas en venta en Red UTS y boletería del teatro. Presentan Radisson, Antel, Fripur y Zona América. Auspician Banco de Seguros del Estado, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación y Cultura. Participan Sodre y Fundación Amigos del Teatro Solís. Apoyan Embajada de Italia, Instituto Italiano de Cultura. Invita Radiodifusión Nacional Sodre. Realizan Teatro Solís y la Filarmónica. Departamento de Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo. La función de Lucia di Lammermoor del martes 1 de junio será transmitida por Radio Clásica, 650 AM. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué oír. Claro, nos dejaste solo, ustedes encárguense de todo, así. Encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. No, yo lo acompaño. Yo alquilo nada más. Yo me subo al carro, usted maneje. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Tungelé, nena. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Esta es música celta de Wendal, es un grupo francés, Wendal. El tema se llama Butterfly y el disco de donde está este tema se llama Rain Day, Día Lluvioso. Estamos dándole la bienvenida, obviamente ya habló Fermín Onbú, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también a otro dibujante, a Renzo Baira. ¿Cómo andás, Renzo? Bien, muchas gracias por la invitación. Renzo Baira, bueno, ustedes ya lo conocen, ya han pasado por aquí los dos, son artistas plásticos, son dibujantes. ¿Cómo se definen? A ver, ¿cómo te definís, Renzo? Yo un dibujante, ilustrador, y bueno, de ahí derivan algunas cosas, pero creo que primero que nada dibujante. ¿Y la escultura? Y la escultura está ahí media quieta, pero de a poco va a ir saliendo, sí. ¿Y Onbú, usted cómo se define? Así, yo también como dibujante profundas que hacemos en la radio. Oriental. Dibujante oriental. Sí, pero no de China ni de Japón, ni del manga, como estaba diciendo hace un rato. Soy dibujante oriental de la República Oriental de Uruguay. Onbú, fuiste uno de los invitados en esta exposición, homenaje a Peloduro, a Julio Suárez. Son 35 gigantografías, son caricaturas realizadas. Hay 3 caricaturas realizadas por Oge, Onbú y Sabat para este homenaje. Uh-huh. Y las 3 trataron de plasmar la visión que tenía cada uno de Peloduro. Exactamente, sí. Yo lo que hice fue hacer una caricatura de Peloduro ya más veterano, ¿no? Me fijé un poco en una caricatura que él mismo se hizo, que no sé si está en la exposición, creo que sí que está en otra parte de la exposición, una autocaricatura de él, y en algunas fotos que tenía de él, porque no lo conocí personalmente. Y le agregué el detalle que él está dibujando a Peloduro, al personaje de él, con la camiseta de Uruguay. Uh-huh. O sea que el único detalle de color que hay en la caricatura es el macaquito de Peloduro que está con la camiseta de Uruguay, los pantalones negros, la camiseta celeste. Uh-huh. En el caso de Sabat es también sí, Sabat sí, lo hizo con un lápiz, uh-huh, que está como dibujándose a sí mismo. Y está dibujándose a sí mismo, ¿no? O sea, Peloduro se está generándose a sí mismo en un lápiz. Y Oge también usó el tema del lápiz, una especie de banana de color que tiene un lápiz. Uh-huh. Y usó una caricatura del propio, se basó en una caricatura del propio Peloduro. Sí. A él le decían el mono Suárez, porque era simiesco, entonces él había hecho una caricatura de sí mismo como mono, uh-huh, y Oge lo que hizo fue también seguir esa línea, digamos, uh-huh, ¿no? Sí. O sea, son 3 aproximaciones totalmente distintas, ¿no? Uh-huh. En el caso de Peloduro hablamos con Cuque Esclavo antes. Vos escribiste un artículo donde detallás uh-huh, un poco tu experiencia. ¿Cómo te aproximaste, cómo llegaste vos a esa obra gráfica de Peloduro que se podía leer en los diarios, básicamente, o en la revista, ¿no? Claro. Yo le contaba, bueno, cuando hice el artículo ese para País Cultural, lo que traté de rescatar un poco fue lo que me pasó a mí con Peloduro, ¿no? Y yo recuerdo que, si nos fijamos en las fechas, cuando Peloduro muere yo tenía apenas 9 años. Uh-huh. Y ya leía historietas, pero nunca había leído las de Peloduro. No sé si porque en mi casa no compraban el diario uruguayo o qué, pero estaba muy influenciado por la historieta norteamericana, donde venían La Pequeña Lulú, La Zorra y el Cuervo, las humorísticas, ¿no? Archie y Torómbolo, o las aventuras como El Llanero Solitario, Batman, Superman. Entonces consumía ese tipo de cosas a esa edad, pero no conocía a Peloduro. Recién muchos años después, ya te diría casi como 10 años después, a los 19 o 18 años, cuando yo estaba interesado en la historieta y en el dibujo, que empiezo a rescatar cosas. Ya había visto antes algunas caricaturas de Peloduro en el capítulo oriental, que eran aquellos fascículos de la literatura uruguaya, sobre literatura, que venían con caricaturas de Peloduro y de Sabat también, caricaturas de Espínola, por ejemplo, uh-huh, o de Morosoli, hechas por Peloduro, ¿no? Entonces ahí encuentro su nombre, que en aquel caso firmaba Yes, J-E-S-S, que eran las iniciales de su nombre y su apellido, ¿no? Julio Emilio Suárez Cedrachi. Uh-huh. Y entonces ahí descubro ese personaje, y después en la Feria de Tenar Baja, muchos años después que él murió, encuentro un ejemplar que ahora me lo afanaron, no lo tengo conmigo, de una publicación que hizo Arca, con muchas tiras de Peloduro, y ahí descubro ese mundo tan increíble de cómo Peloduro reflejó la calle nuestra. ¿Es un libro de Arca? Es un libro de Arca. Que tiene tiras cómicas. Tiras cómicas, sí, rojo. No lo vi nunca. Salió en la vieja Arca, ¿no? Sí, después sí, creo que hubo una de republicación. los 60, claro. De esas tiras se volvieron a publicar en un libro que sacó la Intendencia, pero ese libro de Arca era del 60 y pico, del 70. O sea, habían pasado ya unos años que había muerto Peloduro, y sacaron con tapas rojas, que está en la tapa Peloduro y el Pulga,
una recopilación de tiras, de las últimas tiras, las más logradas, digamos, cuando él hizo las tiras en varios diarios, estuvo en La Mañana, estuvo en El Diario, en El Plata, Peloduro se trasladaba. Se nota el proceso, digo, de estilización, ¿no? O sea, en la propia exposición hay un Peloduro y un Pulga, muy, digamos, muy esquemático y muy primitivo, ¿no? Incluso, y lo que decía Cuque, que sin mucha gracia, por lo menos para mí, y al final se ve algo muy, mucho más, con mucho más movimiento, ¿no? Y lo que decía Cuque, interesante, que no sé si lo dijo acá o lo dijo en la charla de allá del MEC, es que los personajes evolucionan, no son personajes que se mantienen fijos de una única manera, van envejeciendo de alguna medida. El Pulga va creciendo, la Porota va creciendo, el guricito que era el hijo de ellos también crece, el Purguita, ¿no? Bueno, los personajes van transcurriendo. Y Peloduro pasa de estar en la tercera ahí con el Canyen, a jugar en la selección uruguaya, claro. Entonces hay como una evolución vital que es muy interesante eso. No es el personaje fijo en una época como pasa con Pinos o Mafalda mismo también, que 10 años estuvo saliendo y era una niña insoportable que sabía todo, ¿no? Y que seguía teniendo 5 o 6 años, no sé, pero que 10 años de duración y no envejeció, no creció. En cambio Peloduro los hacía crecer a su personaje, o envejecer si querés de algún modo, y eso era muy interesante. Entonces a mí me atrajo mucho eso, y además que estaba el barrio ahí pintado en sus historietas. Vos hablaste ahora del lenguaje o del idioma uruguayo que ellos que él usa, que es de conventillo, digo, muy claro, muy sí, y usado de una manera muy creativa, donde la gracia no estaba solamente en copiar ese idioma, sino en las cosas que se decían también, ¿no? Porque tenía esos giros y esas cosas que tanto en cualquier personaje surgía esa humorada, ¿no? Pulguita que se burlaba del padre. Hay un famoso dibujo que muy conocido, que está el Pulga todo atribulado en la mesa con una moja que le da vuelta alrededor de la cabeza, aparentemente borracho, y en un costado está el Pulguita con la madre, la Porota, una gorda grandota, mira al humorista criando ahí. Está el loco con la cara, está criando ahí. Vos sabés que yo ahora lo veía en esta exposición y algo, no debía ser, digo, pero como espectador nada más, me hizo acordar un poco a un cierto humor de Fontana Rosa con Inodoro Pereira en estos cuadros, ¿no? Donde hay la mujer que es gorda, ¿no? Es gorda, que se está siempre pidiendo plata, no sé qué, y él que está borracho arriba, y bueno, y que hay el otro, en vez de ser el perro, el más chico que dice, no, déjalo, está creando. Interesante. En el caso entonces, te digo, ese mundo, a mí me tengo que decir que ahora, lo dije ese día de la charla, es que ahora, cuando yo miro a veces ahora con cierto resquemor, cómo los gurises jóvenes, adolescentes, te diría, se fascinan con el manga japonés, la historieta, el anime, los personajes de superhéroes, y no miran lo que se hace acá. Tal vez porque yo lo sufro, porque hago cosas acá y estoy trabajando acá. Yo y Renzo y una cantidad de gente más, y más jóvenes también. Vos dijiste al principio que sos un dibujante oriental. Oriental, sí. En ese sentido, no, claro, no quiero decir que haya que ser tan chauvinista de solamente hablar de lo nuestro, pero porque obviamente siempre tenemos influencias del mundo y el mundo está abierto y es uno solo. Pero quiero decir, hay una cosa que se genera acá, que la conocen menos los que viven acá, que lo hacemos, lo conocemos porque estamos en el círculo, pero los que viven acá, vos haces historietas, ¿dónde? ¿Entendés? Bueno, a mí me pareció, digo, este homenaje, más allá que me parece bárbaro que se hable de Peloduro, me parece que se vería completo si se pusiera en internet parte de la obra para poderla ver, digo, ¿no? Yo la busqué en internet y hay 2 hojas, ¿no? 2 páginas, ¿no? Claro. Entonces en 2 páginas ves 4 o 5 chistes, porque eran aparte lineales, eran tipo tiras, y el que lo ha leído antes, bueno, en mi caso yo lo había leído hace mucho, te refresca, o sea, te acordás enseguida de cómo era. Ahora, el que no lo conoce, eso queda como aislado, ¿no? Sí, no se interconecta con el resto de la obra. Exacto. Y es difícil encontrar los libros de él. El Google contaba de una manera media kafkiana cómo hay que hacer la intendencia para conseguir el libro de Peloduro. Hay que ir al segundo piso, de ahí te mandan ediciones, tienes que sacar una boleta, pagar ahí, después el libro te lo dan en otro lado. O sea, no se compra directamente en una librería el libro de Peloduro y es absurdo. La intendencia sacó una publicación de Peloduro y no se puede comprar ni adentro de la intendencia. Hay que dar 45 vueltas para comprar el libro de Peloduro. Bueno, debería poderse bajar de internet así fácilmente, como se bajan las historietas, digo, ¿no? Claro. Para ver, porque para dar esa continuidad que vos pretendés que debería ocurrir en la historieta uruguaya, por ejemplo, y que no se da, digo, ¿no? A veces ocurre eso que decía Onetti, ¿no? De qué hay detrás nuestro, un gaucho, 2 gauchos, 33 gauchos, ¿no?
Esa idea de que no hay nada, de que es una tierra rasa, ¿no? Que es una tabla rasa atrás nuestro. Sí. En el caso de Renzo, a ver, Renzo Peloduro, sos de otra generación, Peloduro no es tu fuerte. A mí Peloduro lo conocí por mi madre, que siempre me habló de Peloduro, del diccionario del disparate, montones de cosas que se publicaban mismo en la Peloduro. Después tuve acceso a algunos números, tengo uno del 47, un original, que me llamó la atención cómo criticaban a la Celeste, a la selección, le daban con un caño. También el humor me pareció que era re fino, cómo lo trataban, pensé que eran unos genios los tipos, la verdad que era impresionante. Ahora, Renzo, disculpame porque Fermín Ombú dice ahí en el artículo que él no era muy bueno, Peloduro, dibujando. Y yo, viéndolo, leyéndolo, lo que queda siempre es la idea como de algo antiguo. O sea, a mí me da la idea de que es un dibujo como antiguo. Así como Lorenzo y Pepita también me da la idea de un dibujo antiguo, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un tema que es un poco el tiempo en el que nosotros lo estamos viendo. Capaz que en el momento que él lo hacía también se consideraba un dibujo antiguo. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en uno de los dibujantes que admiro, que para mí creo que no es el número uno en historieta, pero está entre lo mejor, es Yves Chaland, que murió hace ya unos cuantos años, francés, y él tomaba la línea de Hergé, de ese Tintín, tenía su personaje, Freddy Lombard, y tiene un tipo de dibujo ambientado en los 50 que cuando lo ves te das cuenta que es un dibujo viejo, pero está hecho en la década del 90, es algo espectacular y hay una perspectiva y un movimiento que no lo podían tener en esa época. De ese lado es moderno. Él se basó en un tipo de dibujo viejo, me parece que Peloduro le pasó lo mismo, pero creo que aportó lo suyo desde el punto de vista que creo que no sé si hasta qué punto era tan viejo el dibujo. Me parece que además tiene una diferencia cuando trabaja color a cuando trabaja la tira normal. Yo las portadas que vi que el tipo hacía color me parecían una cosa espectacular, pero... Y creo que era muy particular lo que hacía, ¿no? Se nota por lo menos yo lo noto, una gran diferencia entre lo que es la tira cómica de Peloduro, que no veo que tenga una gran movilidad, o por lo menos yo no lo veo un gran dinamismo, y sin embargo las caricaturas, cuando tiene que hacer las caricaturas de Bertolt Brecht o de Paco Spínola o de Onetti, por ejemplo, me sorprendió porque no tiene nada que ver con las caricaturas que yo he visto de Onetti, la que hace él no tiene nada que ver, ¿no? También caricaturiza a Salvador Allende, está impecable. Hay un Paco Spínola es espectacular. Lo que pasa es que en las caricaturas él tal vez fuera más suelto en su propuesta estética, porque logra transmitir el personaje de una manera muy sintética, con pocas líneas, como que hace un pulido de la cosa. Seguramente no es el primer dibujo que le salió el que hizo de Spínola, por ejemplo. Seguramente lo trabajó varias veces y llega a esa síntesis, ¿no? Yo creo que sí. En las historietas tiene que ser seguir una línea que se continúe, que se entienda, y entonces sí tiene un estilo más parecido a la historieta norteamericana de la década del 20, 30, ¿no? Que son contemporáneos a cuando él empieza a dibujar. De Chiqui Young, que es Lorenzo y Pepita, o George McManus, que es Educando a Papá, no sé si te parece esa tira, que era una especie de millonario, que era un pordiosero de la calle que termina como millonario, y la mujer y la hija lo quieren culturizar, y él es una bestia que hace cualquier desastre vestido de smoking y de sombrero, ¿no? Entonces, ese personaje tiene mucho que ver con el estilo de Peloduro que marcó esa época. Tal vez en las caricaturas él se suelta un poco más, y yo lo que quise decir con lo que escribí no es que no fuera un buen dibujante, no es un eximio dibujante, no es esos dibujantes que te marcan un antes y un después, como hay muchos, ¿no? Como Saúl Steinberg, que marcó una cantidad de gente, que es un dibujante no muy conocido, pero que marcó a todos los gráficos de la década del 60. Steinberg es el que marcó a Quino, a Calondi, a Caloi, a todos los dibujantes argentinos, Kaoski. Es un dibujante de origen rumano que hizo un clic en el dibujo, ¿no? Y hay otra cantidad de más, me acuerdo de ese nombre para nombrar a alguien, pero te quiero decir, no es un dibujante que haya hecho un cambio radical, pero sin embargo tiene una personalidad muy fuerte su dibujo, y es reconocible, veámoslo donde veamos, ¿no? El dibujo de él. Muy bien, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Ombú y con Renzo Baira, hablando de el humor gráfico y de Peloduro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Ballet del Sodre en el Auditorio Nacional Adela Reta.
Los días jueves 27, sábado 29 y domingo 30 del corriente a la hora 20, se presentará el Ballet del Sodre, esta vez acompañado por la Orquesta Sinfónica, dirigida por el director invitado Fernando Condon. En programa, Las Sílfides de Chopin-Fouquin, reposición de Eduardo Ramírez, y El Amor Brujo de Falla, coreografía de Alejandro Godoy. Localidades en venta en la red UTS y en boletería del auditorio Nelly Goitiño. Los precios van desde 150 a 40 pesos. Todos los lunes, a partir de las 21 horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada femenina. El aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada femenina. Este lunes, entrevista a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, diputada Daniela Paisé. Bancada femenina. Con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes, a partir de las 21 horas, por Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora en Colonia, 103.9 FM. Bancada femenina. Con otra sensibilidad. Para todo el país. Este martes, a partir de las 10, Radio Uruguay en Buenos Aires, en los festejos por el bicentenario de la Revolución de Mayo. De 10 a 12. Las medidas para combatir la evasión y el fraude fiscal, la extensión del impuesto a la renta a los activos uruguayos en el exterior, son algunos de los temas para la entrevista con el nuevo director de rentas, contador Pablo Ferreri. De 10 a 12. Las últimas encuestas le dieron un 75% de aprobación a su figura y gestión en un departamento que desde 1985 es territorio de los blancos. En vivo en los estudios de Radio Uruguay, el intendente reelecto por Soriano, Guillermo Besosi. De 10 a 12. Además, invitaciones para los oyentes para el preestreno de la obra Camino del Cielo en el Teatro El Galpón. De 10 a 12. Con María Inés Ovaldía y Federico Ksiurkovich, desde el corazón de la ciudad vieja. Radio Uruguay. Periodismo con otro aire. Soy Juan Boroviov, actor de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Cuartito Azul, un musical de tango. Texto y dirección Mariana Perkovich, con la Mufa en vivo. Sala Zabala Muniz, localidades limitadas. Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, abriendo esta semana dedicada a Julio E. Suárez, pelo duro, ese dibujante, escritor de alguna forma, periodista. Yo creo que es escritor porque uno lee las definiciones del diccionario, el disparate, y realmente hay cosas que parecen de Ramón Gómez la Serna, ¿no? Sí, o sea, sí, son sí. Un humor absurdo y un humor que a veces se va surrealista, digamos, ¿no? O sea, en realidad no genera demasiada risa, genera una sonrisa interior, ¿no? Sí. Una sonrisa interior. Ombú, pelo duro, ¿qué estamos hablando? No, lo que está diciendo me parece muy interesante porque yo soy atrevido cuando hablo de la parte literaria de la cosa, porque no soy no soy un escritor, soy un dibujante que a veces escribo alguna cosa, pero bueno, como dijo Sábado una vez, una señora le preguntó, pero usted también escribe y también leo, señora, le dijo. Bueno, hablando de pelo duro, eso que decís es muy interesante, ya que nombraste a Ramón Gómez de la Serna, porque pelo duro creo que tuvo el pecado, para nuestro país sobre todo, y otros países también pasa lo mismo, de ser un periodista y un hombre de guerra, digamos, de los diarios y de las revistas, y de moverse en ese terreno, donde lamentablemente a veces grandes artistas que se mueven en ese terreno no son reconocidos por la doxa, ¿no? O por la academia,
o por lo impuesto, lo reconocido. No sí, son... o no generan un libro, al no tener libro, porque su producción está solamente en el diario de la tarde, digamos, se va y claro, se va no bastardeando la producción, porque se va ninguneando de algún modo a ese artista que se expresa de esa manera, que se expresa de una manera semanal, en la tira o diaria, a veces en la tira diaria con Pelo Duro, o en el diccionario del disparate que comentaba Renzo. O sea, él ramificó muchas cosas porque era un gran talento creador que excedía el de un simple papel de un buen dibujante o un regular dibujante, si lo calificáramos a nivel internacional, ¿no? Pero él excedió ese terreno para ser un creador que en la palabra también, y me considero atrevido en decir esto, también llegó a alturas muy altas, ¿no? En el diccionario del disparate o en los comentarios internacionales de Pulga, donde con un lenguaje totalmente comentillero, como decías vos, comenta los acontecimientos del mundo del momento, y vos te atornillás de risa las cosas que el loco que llega a crear, las imágenes que llega a ese tipo vendedor de diarios que él personifica, el Pulga, hablando de lo que pasa con De Gaulle o con Eisenhower o con la salida de la Guerra Mundial, la Guerra Fría, explicando cómo funciona Wall Street, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que contaba Pecuque, ¿no? Como esa. Escribió, les cuento que Mario Lebrero escribió que el idioma que hace hablar a los personajes Pelo Duro es nuestro idioma montevideano más que uruguayo, impecablemente captado y traducido a una grafía original. Es decir, porque no se queda solo con el idioma, digamos, arrabalero, de conventillo, sino que habla desde ahí, ¿no? Sí. Y le da como un lugar a ese idioma, al personificarlo en los personajes de él y al ponerlo en el diario, en los diarios donde se le publicaban sus tiras, le da un lugar, o sea, deja de pasar a estar en la calle y hablándose a un lugar fijo y escrito. Yo le decía, fuera micrófono a Renzo, de última hay una especie de operación, digamos, estética y hasta ideológica, de usar algo que está en la calle y que para el uruguayo era algo, puede ser de segundo orden, en comparación con Lorenzo y Pepita o con las, ¿no? Y lo hace protagonista de una tira cómica. Es como, yo ponía el ejemplo por eso en el primer bloque, si alguien generara ahora una tira cómica a partir de la cultura plancha, digamos, ¿no? O sea, eso que parece periférico, que parece bastardeado, de poca cultura, generar cultura a partir de ahí. Claro. Bueno, Civil, yo te comentaba que hizo unas cosas cuando el Bosco, ¿te acordás? En Guambia estuvo sacando el Bosco y la Jennifer, que era espectacular. Y antes William Wally también, ¿no? Donde mezclaba el William Wally. Genial el lenguaje en Civil, porque él usaba el lenguaje ese televisivo de las seriales, medio con el lunfardo nuestro, y hacía un lenguaje nuevo que, al margen de los dibujos y la gracia de los dibujos, agregaba un plus extra a lo que estaba contando, esa manera de hablar tan particular, ¿no? Que hasta uno se imaginaba el sonido de los William Wally, ¿no? El sonido de las voces, ¿no? Yo el Bosco nunca no lo leí, pero el William Wally, ese sí me acuerdo. Bueno, y Renzo también usó el lenguaje inventado cuando hiciste lo de fútbol, lo cucumelo, que usaban un lenguaje inventado también, o medio lunfardesco, pero inventado por vos, ¿no? Sí, inventado, y que manejaba muchas cosas de los códigos del fútbol de acá. Capaz la manera de hablar del fútbol, cómo se habla del fútbol, cómo se babosea el otro, ¿no? Sí, ahora que estamos tanto con el tema de ese de cómo es una hinchada, qué es ser hincha de un cuadro de fútbol. Capaz que en algunos casos en el Uruguay es más importante de qué cuadro sos hincha de si sos uruguayo o no, ¿no? Sí, pero está más como señal de identidad. Pero escuchame, todo lo que pasó con Peñarol, el festejo de Peñarol y todo eso que fue tan, digamos, dramatizado, bueno, digo, tuvo su peso, ¿no? Pelo Duro lo hubiera tomado y habla desde ahí, desde los que se subieron a los kioscos. Ahí a la estatua de Artigas. Sí, grotesco, sí, eso yo me enteré. Pero bueno, cómo seguía el fútbol es increíble. Sí, es increíble, es realmente increíble, ¿no? Es una cosa de pertenencia muy fuerte, y tenés razón tú que seguramente si Pelo Duro estuviera entre nosotros sabría captar cuál es la esencia de esa manera de sentir o de vivir la cosa, ¿no? Porque el fútbol de Pelo Duro era muy importante, a tanto que su personaje llegó a jugar en Maracaná, en la final de Maracaná, una especie de mezcla rara ahí, ¿no? Y después está la famosa tapa que para mí
en algún sentido, si el cuadro de 33 orientales de Blanes es tan importante, tendría que ser en el futuro el dibujo de Peloduro del equipo de Maracaná tan importante como el cuadro de Blanes. Que está ahí, está en la exposición, que se ve en la exposición en la gigantografía. También existe, uno lee, digamos, Peloduro, por eso digo, tendría que estar la obra fácil de, ¿no? Porque en estos momentos, que a nivel socioeconómico en Uruguay uno de los problemas que hay es la exclusión, el fenómeno de la exclusión, el tema de no poder ver cómo piensa el otro, ¿no? Y cómo siente el otro, no vernos reflejados, creer que eso es otra tribu, digamos, o otro sector marginal o separado nuestro. A mí me sorprendía que este hombre usara solo ese lenguaje, digamos, de conventillo, y eso era leído y consumido por la clase media en los diarios, porque digo, la gente... El conventillo no compraba el diario. Exacto, la gente... A lo sumo lo repartía como el Burga, que era repartidor de diario, ¿no? Exacto, hay una tira ahí en la exposición en que Peloduro está contentísimo el personaje porque subieron a tercera, digo, ¿no? Y el cuadro es lamentable, salió en el diario, entonces subieron a tercera, salió en el diario, y el Pulga agarra y dice, bueno, me voy a fijar en los sociales, y para ver si salió el arrejuntamiento con la porota, ¿no? O sea, y ahí todo se tira, ¿no? Como diciendo, ¿no? Porque él se quiere dar el dique de algo, ¿no? Esa forma de humor, digo, que está generando desde un sector popular, pero me hizo acordar también a Cantinflas, que era algo que usaba Cantinflas, claro, ¿no? Es decir, Cantinflas... La forma de hablar sin decir nada, hablar horas sin pero porque el personaje de Cantinflas era un pelado de la calle que no era huérfano, un roto. Entonces él agarraba el diario y se voy a ver en sociales a ver si está el arrejuntamiento con la porota, ¿no? Esa forma ahí te causa gracia. Porque vos lo que hacías con el Manicero no tenía un poco de esa visión, o sea... Puede ser, creo que nunca llegamos a tener esa fineza para captar el habla popular de la calle como Peloduro la capta en sus cosas, pero usábamos la forma, no te olvides que el Manicero empezó a salir en dictadura, entonces había que tener mucho cuidado. Por eso, sí, más bien. Pero tratábamos de usar a veces un lenguaje, una jerga callejera, se usaba a veces en el Manicero, pero había que tener cierto cuidado. ¿Cuántos sacaron mucho tiempo? ¿Cuántos maniceros hicieron? No sé cuántos hicimos, pero la dictadura, el Manicero empezó a salir en el 81. Y siguió hasta el 82, que yo me fui para México, y después volví, un año y medio, y después cuando volví sí estuvo unos años en Guambia, hasta que dejó de salir 10 años después, poner el 91, por ahí. Fue un periodo de 10 años más o menos, pero no cortado. Y ustedes como dibujantes, el tema de escribir, por ejemplo, guionar en el Manicero, vos en el Manicero los guiones los hacía Carlos Di Lorenzo, Dilo, un amigo muy querido mío que es además escribe y le gusta escribir, y bueno, entonces cuando nosotros hicimos el Manicero él hacía los guiones, que eran una peloteo, no era una cosa que escribiera. Por eso te digo, el dibujante necesita un guionista, pero también a veces necesita participar, porque tiene que dibujar algo que te tiene que convencer. Pero sobre todo para generar humor. Claro. Para dibujar algo que genere humor, me parece que no. Sí, a veces te reís vos más vos y el tipo que está trabajando contigo que el tipo que lo lee, capaz. Porque sabés que estás hablando de tal y tal cosa, ¿no? Metés cosas que entre los dos, los compinches que están haciendo la historieta saben, mirá, vamos a meter a aquel tipo la verdad que nos dijo esto y lo metés ahí. Yo tengo una página dibujada por Uderzo, Uderzo era el guionista, Goscinny el guionista, Uderzo el dibujante. Ahí va, por Uderzo, que justamente... Que son los de Asterix, que dibujada por él, que te muestra cómo los dos están armando un álbum, ¿no? Y cómo se matan de la risa entre ellos, lo que están haciendo. Por fuera de lo que después salga como producto y si a la gente le interesa, ¿no? Claro. Espectacular. Cómo se divierten ellos. Sí, increíble. Por ejemplo, especular, ponerse el espejo del lado de atrás para mirarse. Eso está en el diccionario. Otra es encíclica, carta que el sumo pontífice reparte en bicicleta a todos los obispos. Otra, Job, personaje bíblico, fue el primero que tuvo la paciencia de armarse él solo un cigarrillo. O liliputiense, hombrecito que dice malas palabras. O Mississippi, gran río norteamericano cuya fonética se usa corrientemente como estimulante diurético a los niños, ¿no? En fin, yo lo leía realmente, no genera una gran, no genera carcajada. Por más que hay algunos que incluso tienen un nivel, yo diría de Gómez de la Serna y de poesía. Miren esta. Yo sé que esta es difícil, porque carcaj, ¿no? La palabra carcaj, que es la funda donde lleva la flecha, ¿no? El carcaj. Pero ¿cómo está escrito carcaj? Y la definición del diccionario del disparate es así:
funda donde guardan la risa los que se ríen para adentro. Es carcaj, es una cosa, o bueno, catre, cama francesa para 4 personas, está mal. En fin, amigos, amigas, Renzo Vaira, Ombú, les doy las gracias por haberse arrimado aquí a la máquina de pensar y bueno, haber inaugurado por lo menos esta semana dedicada a esto. Durante esta semana, vamos a decir, el jueves hablamos sobre una mujer que fue la única que participó como mujer en la revista Peloduro, Elina Berro, la que hacía Mónica por Mónica y Mónica Prontas de Seguridad. ¿Vos la leíste? Sí, yo la leí, sí, me acuerdo del personaje Macoco. Era una forma de hablar de la pituquería uruguaya, digamos, muy sarcástico y muy divertida. Era una especie de joven pituca que al revés de Pulga analizaba la realidad desde su diván, digamos, desde su casa, y decía los disparates más gigantescos. Amigos, amigas, bueno, gracias por haber estado acá. Les quiero decir que llegó a la mesa de la máquina de pensar, de la editorial Yoguru, El aparato reproductor. Es un libro de poesía de Germán Di Pietro, y no, es un libro de poesía, no sé si es un libro de poesía o de prosa, en fin. Lo leeremos y veré que es Mar de Lluvias. Sí, Mar de las Lluvias es de Leonie Garicoitz, es una poeta y obviamente es el último libro de Leonie. También llegó algo que manda el Maca y que yo no sé exactamente qué son, que es Camiones, Circa 83, homenaje del club, obviamente del club de Yoguru, a Mayo. Y desde Editorial Trilce nos llegaron En busca de las leyes del pensamiento. Es un libro de Eduardo Mizrahi, una mirada desde la era de la información. Vamos a ver si lo leemos y invitamos al autor.